Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 19 de febrero de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Tanto decir, tanto advertir, tanto discutir la toma del país por las FARC al amparo de los diálogos de La Habana y promovidos por el gobierno de Juanpa y auspiciados directamente por los negociadores de Colombia en La Habana, pues tanto hacerlo, que finalmente se rompió el cántaro, y por lo más débil del cántaro, nadie se imaginó que a De la Calle lo iban a pillar de esa manera. Lo pillaron y se hizo el bravo. ¿En qué consisten las famosas pedagogías de las FARC? En irse tomando el país. Caen que visita campamentos. ¿Cuáles visita? ¿Cuáles campamentos? ¿Qué campamentos hay en el Conejo La Guajira, doctor De la Calle? No nos engañe, no somos tan torpes. Esto lo hizo usted, lo planeó usted, lo dirigió usted, porque lo que usted está haciendo es entregándole el país a las FARC. Lo del Conejo ayer en vecindades de Fonseca en La Guajira fue absolutamente premeditado. Diga, doctor De la Calle, si es verdad o no es verdad que el ejército y la policía tenían orden de no intervenir, es decir, de despejar esa parte del país para que los guerrilleros de las FARC pudieran intimidar a esa zona. Una zona abandonada por su gobierno, una zona donde los niños se mueren de sed y se mueren de hambre. No les mandan de beber, ni les mandan de comer, ni tienen nada que hacer porque no hay un solo proyecto productivo en la región, pero sí les mandan a las FARC. ¡Ah, qué maravilla! Esto es lo más grave que ha ocurrido en Colombia en muchísimo tiempo. No traten de taparlo diciendo que es que las FARC violaron no sé cuáles protocolos. Muéstrenlos, doctor De la Calle. Los quiero ver, los quiero conocer, firmaos por las FARC. Eso es mentira, eso es mentira. ¿Y quién los trajo en avión hasta Valledupar? A ver, ¿cuál fue el avión que contrató su compañero Sergio Jaramillo para traerlos a Valledupar? ¿Y cuáles los helicópteros que los subieron después a La Guajira? Ellos lo dijeron. Vinimos en avión a Valledupar y de ahí nos trajeron en helicópteros. ¿A quiénes? ¿A cuántos? 300 guerrilleros tomándose La Guajira. Ni un policía, ni un soldado. Para los policías y soldados de la patria ese territorio estaba vedado. ¿Y para dónde se fueron? ¿Por dónde siguieron? ¿Por dónde se los llevan otra vez a La Habana, doctor De la Calle? ¿Usted cree que nos va a engañar a todos? ¿Nos va a engañar a todos? Es que este es un propósito claro, resuelto de Juanpa para entregarle el país a las FARC. Y lo están haciendo por distintas zonas. Ya lo habían hecho en el Caquetá, ya lo habían hecho en el Putumayo, esto se está repitiendo por todas partes, y ayer los pillaron. Había gente que podía grabar a través de los celulares, y entonces están los videos, y entonces está el espectáculo. Bonita la tarima le quedó, doctor De la Calle, bonita la tarima, bien organizada, bien buena. Dígame si esa tarima existe en el Conejo, dígame si esas facilidades de reproducción acústica existen en el Conejo. Esa la llevó el gobierno le puso eso al servicio de las FARC. Los guerrilleros tampoco tienen eso. Eso es obra suya, doctor De la Calle. Y se hace el bravo porque lo pillaron. Quedó pillado. ¡Qué pena! Quedó pillado. Lo cogieron. Y entonces ya sabemos qué es lo que nos espera. Porque si este es el desayuno, ¿cómo será el almuerzo? Si esto es sin haber firmado todavía, ¿cómo será cuando firmemos? Y cuando las FARC queden autorizadas para invadir, ¿cuántas zonas del país le va a entregar a las FARC, doctor De la Calle? ¿Por qué no nos va diciendo de una vez?
Los colombianos tenemos derecho a saber la verdad. Cuando a uno lo llevan al patíbulo, por lo menos tiene que saber quién lo manda al patíbulo y cómo lo van a ajusticiar. El plebiscito de paz. Ahora pues ya el presidente Santos salió con el plebiscito de paz. Para eso es necesario que las FARC hagan otras cuantas correrías de pedagogía. Le doy un buen sitio para la próxima, doctor de la Calle. Puede ser aquí en Chía. Unos 500 guerrilleros en Chía y la orden de despejar los alrededores para que las FARC hagan pedagogía de la paz. O aquí en Ciudad Bolívar. Usted escogerá el lugar. Ya sabemos esto cómo es. Ya sabemos. Ya nos lo contaron por anticipado. El plebiscito de paz. ¿Cómo no plebiscito de paz? Plebiscito de la guerra que ustedes están organizando. Porque habrá unos cuantos colombianos que no se sometan al yugo de las FARC. Excelentes nombramientos en la policía. Algo caliente que nos entre al cuerpo, como dicen los campesinos. Tenemos las mejores referencias de los generales Nieto y Restrepo. Las mejores referencias. Sobre todo de su independencia. No forman parte de roscas. No dependen del general Naranjo. Ni del general José Serrano. Son policías. Educados para servirle a la nación en la más hermosa, en la más bella de las funciones públicas. Las que desempeñan los policías. Una esperanza. ¿Cómo irán a ser ahora las presiones? Pero se trata de gente firme y de gente vertical. Lo sabemos de primera mano. Se salió de madre incendio en Ráquira. Esa es la noticia. Ya van 150 hectáreas de bosque azotados por un incendio. Tiene listos los baldes, doctor Márquez. Los baldes y las picas. Porque aviones no hay, porque no ve que es que la plata de los aviones es para comprarle jet a doña Tutina. 22 millones de dólares costó el avión. Lo que pasa es que con ese avión no se apagan incendios. Qué pena. Los dromedarios y los Air Tractor, que sí sirven para eso, esos no se compran. Que arda el país, pero no hay un peso para comprar un avión que extinga incendios. ¡Qué vergüenza, colombianos! Atentado contra el alcalde de Medellín. El alcalde de Medellín está pisando muchos callos porque está recuperando la ciudad para los ciudadanos, porque se está enfrentando a las ollas, porque está haciendo todo lo contrario de lo que hacía el anterior alcalde, que era dejar pasar. Este alcalde está enfrentando la delincuencia para hacer de Medellín una ciudad donde se pueda vivir. Y lo tienen amenazado de muerte. Esas cosas hay que tomarlas en serio, perfectamente en serio. Esos salvajes narcotraficantes son capaces de cualquier cosa. Tenemos demasiados ejemplos en el país como para que las palabras del alcalde Gutiérrez se pierdan en el viento. La Corte Constitucional le impuso una sanción de 2 millones de pesos a un ciudadano por abusar de la tutela. Le preguntamos a la Corte, ¿y qué sanción le impuso al señor Petro cuando llenó de tutelas el país entero y logró mantenerse en la alcaldía por encima de una decisión de la Procuraduría General de la Nación que lo destituía? ¿Por qué para Petro no hay sanción, pero para un ciudadano del común sí hay un castigo de 2 millones de pesos por abusar de la tutela? De la tutela abusa todo el mundo. Y ahora, tutelas contra la industria petrolera en Colombia. Era lo que faltaba. Y de la industria petrolera pasará a todas las demás industrias, y a las carreteras, y a los puentes, y a los caminos. Lo que se construya en Colombia tiene que hacerse con consulta previa a las comunidades. Eso es el anticipo de la anarquía total. La decisión de todo un país a través de los mecanismos democráticos para construir vías, para desarrollar industrias,
esa no vale. La que vale es la consulta a los indígenas, es decir, el chantaje que los indígenas le harán a las petroleras para dejarlas organizar. ¿Cuánta plata? ¿Y cuánta plata para los caciques? ¿Y cuáles son las escuelas que tienen que construir? ¿Y cuáles son los hospitales? Acabaron con la industria petrolera, acabaron con el desarrollo económico de Colombia. La consignación de cesantías se cumplió. Hay una cifra aparentemente halagadora y es que hubo un aumento sobre el año pasado, y una cifra nada halagadora y es que estuvo por debajo de las previsiones del mismo gobierno. ¿Por qué? ¿Qué pasará? Pues porque hay menos empleo. Respuesta bien sencilla. Obama visitará a Cuba entre el 21 y el 22 de marzo. Como su santidad el Papa Francisco, Obama se callará sobre la cuestión de los derechos humanos en Cuba, sobre los presos políticos, sobre la violencia que se ejerce contra la población, sobre la destrucción de la propiedad privada y el aniquilamiento de todo sistema de empresa libre. ¿Obama dirá alguna cosa de esas? Porque el Papa estuvo allá, en Cuba, no dijo una palabra sobre el asunto. Donde lo dijo fue en el avión que lo regresaba a Roma en contra de Donald Trump, a quien no es personaje de nuestra simpatía propiamente, pero a quien descalificó como cristiano por la muralla que quiere hacer. Entonces el Papa interviene en política en los Estados Unidos, se calla la boca en Cuba. Nuestra adhesión y nuestra admiración por el Papa Francisco son enormes, pero nunca incondicionales. El Papa no está hablando ex cátedra, pero se está metiendo en política y está haciendo mala política. Con sus silencios en Cuba, con sus palabras bien agresivas en los Estados Unidos. Colombia está viviendo con ingresos que no tiene. ¿Quién lo dijo? Un señor por ahí, distraído, un periodista cualquiera que entiende poco de asuntos económicos. No, señores. La calificadora de riesgos más importante del mundo, Standard & Poor's, que ya no le bajó la calificación a Colombia, pero indicó que se encontraba en proceso negativo, es decir, en camino de bajarle la calificación. Y pronunció esa frase histórica: Colombia está viviendo con ingresos que no tiene. Por eso tuvo que vender a Isagen. ¿Dónde está la plata de Isagen, señor Clemente del Valle? ¿Dónde está? ¿Se la entregaron ya a la financiera que usted preside? ¿Usted a qué título se la va a entregar a los constructores de las vías? ¿Por qué no le explica eso a la nación? Lo van a citar al Congreso y allá tendrá que cantar. Pero usted como funcionario público tiene la obligación de la transparencia y tiene la obligación de explicar los recursos que le entregan y los que no le entregan. Somos colombianos, de un país democrático, le queremos hacer saber. Y usted está violentando todos los principios de la transparencia democrática. Todos. Bueno, ¿con qué estamos viviendo entonces? Ya vendimos a Isagen. ¿Qué se hizo la plata? ¿Dónde está la platica? Nadie nos cuenta. El dólar está cayendo, señal de que están trayendo los dólares de Isagen en masa. ¿Para dónde? ¿Para servir a qué? ¿A qué propósito? El señor Clemente del Valle no lo explica y obviamente el ministro de Hacienda jamás lo dirá. Y mientras tanto, seguimos a la expectativa de la investigación sobre Reficar. ¿Qué pasó con Reficar? ¿Esos 4.000 millones de dólares están justificados? ¿En qué medida no están justificados? Es que pues el Tartufo salió, el Tartufo es el Contralor General de la República, recordando al personaje de Molière, el gran impostor, salió a hablar de un tema que no conoce, del que no sabe, no tenía ni idea en la que se metía.
4.000 millones de dólares de sobrecosto. Isagen se vendió por 2.500. Los sobrecostos de Reficar valieron más que el precio que recibimos por Isagen. Y nadie nos explica nada. Ahora sí se callaron la boca. Primero empezó Santos a decir que eso era por culpa de Uribe, la eterna historia. Cuando quedó en evidencia que Uribe lo que entregó fue un proyecto estructurado, con unos estudios, se lo entregó a la consideración del gobierno de Santos y Santos produjo 4.000 millones de dólares de sobrecosto. Reficar, ¿dónde está la platica? Se calienta Turquía. El ataque de ayer, que costó un mundo de muertos en Ankara, fue de kurdos de origen sirio. Turquía promete retaliaciones en Irak y Siria. Se sigue calentando esa región y Rusia sigue tomando ventajas en ella. A propósito, Rusia detuvo 7 militantes de ISIS que supuestamente iban a atentar en Moscú y en San Petersburgo contra la gente. 2 niños palestinos de 14 años cosieron a puñaladas a un israelí. Es la vorágine del odio, señores. Una criatura de 14 años matando por odio. ¿Qué les han metido en el corazón a esos niños? España va para nuevas elecciones, lo dijimos el día de las elecciones pasadas. España votó de manera tal que es ingobernable, absolutamente ingobernable. Rajoy ganó, pero no pudo hacer gobierno. Sánchez, el personaje ese tan dudoso del PSOE, perdió y tampoco pudo hacer gobierno. Nuevas elecciones, no hay otra alternativa. Irak condena a muerte a 40 miembros de ISIS por participar en torturas y muertes de militares. Corea del Norte, dice Corea del Sur, está preparando actos terroristas contra gente de Corea del Sur por orden de Kim Jong-un. La Organización Mundial de Meteorología dice que el Niño se debilita, pero que el cambio de clima puede tardar meses. Mientras tanto, el Zika hace su agosto en este febrero en el Caribe. El Zika. Tanto que están bajando sensiblemente las visitas de turistas a las regiones del Caribe. Nadie quiere que lo piquen los mosquitos esos y nadie quiere contraer la enfermedad que viene aneja a la picadura del Zika. Y finalmente en Cúcuta. En Cúcuta tienen una triste celebración. 6 meses del cierre de la frontera. Y Santos tiene el cinismo, la desfachatez de decir que sus relaciones internacionales son la maravilla. Cerrada la frontera, Cúcuta padeciendo dificultades, las industrias, el desarrollo comercial de Cúcuta en problemas. Para lo que sí sirve la frontera es para que nos manden de allá 300 guerrilleros armados a que se tomen Fonseca, a que se tomen el Conejo. Esas son las relaciones internacionales de Santos de las que tanto se ufana. Y en Hoy en la Historia recordaremos lo que no pudimos recordar ayer por problemas de tiempo, el discurso de Goebbels en el Palacio de los Deportes de Berlín, a un país moralmente afectado, terriblemente afectado, por las malas noticias que les llegaban del frente oriental y del frente de combate en África. Goebbels llamaba a no rendirse, a morir hasta el último de los alemanes, el fanatismo nazi. Así son todos los extremos. Como nos están llamando nosotros al plebiscito, Goebbels llamaba a los alemanes a sostenerse en este febrero del año de 1943. Muy buenos días a todos. Pues hablemos, si les parece, de lo ocurrido en la plaza de Conejo en La Guajira.
en donde usando el nombre de la plaza no sabemos quién hizo conejo a quién, ¿no? Que es una forma de decir quién engañó a quién. Si las FARC al gobierno, si los organizadores del evento le hicieron conejo al gobierno o si el gobierno le hizo conejo al país. Me explico. La historia empieza cuando un grupo de artistas y académicos para la paz pidieron permiso para hacer un evento llamado Encuentro Popular Caribe, la paz como eje de desarrollo territorial y cultural. Al parecer este evento era para escuchar a quienes han sufrido el impacto de la guerra y acabó convertido en un evento de las FARC con más de 300 guerrilleros y con todos los cabecillas de la narcoguerrilla y con despeje militar incluido, porque no había presencia de las autoridades. Es decir, la Plaza de Conejo en La Guajira acabó convertida en un evento político de las FARC a punta de fusil y sin presencia de las autoridades del Estado, repito. Por eso sorprende que ahora el gobierno se muestre estupefacto y condene el acto multitudinario que contó con la presencia de los altos mandos guerrilleros negociadores en La Habana y suspenda futuras visitas de las FARC a los campamentos de la guerrilla en Colombia. Pregunto, porque son muchas las preguntas que tengo, ¿por qué no había presencia de las autoridades en este evento liderado por las FARC? ¿Tenía conocimiento el gobierno de este evento o fueron víctimas de un engaño por parte de las FARC, como sugiere el jefe del equipo negociador de las FARC, Humberto de la Calle? ¿Hubo o no hubo despeje en La Guajira? ¿Cómo llegaron los altos mandos guerrilleros a La Guajira? ¿En bus? ¿En helicóptero? ¿En avión? ¿Y de quién eran esos medios de transporte? Y por último, ¿es así como el gobierno combate la desnutrición de los niños, la pobreza, la falta de agua en La Guajira, con eventos multitudinarios protagonizados por las FARC? ¿Qué hay detrás de esa supuesta indignación del gobierno? ¿Ustedes qué creen? Pues fantochadas como todas. Sí, ellos cogieron un bus en La Habana y en bus llegaron directamente hasta La Guajira, Montserrat. Es que ellos tienen unos buses especiales que navegan para ir desde Cuba hasta territorio colombiano. Hay 2 horas, ¿no? Prácticamente, sí, 2 horas. 2 horas de avión, 2 horas de jet. ¿Cuál fue el jet que los trajo hasta Valledupar? ¿De quién? ¿De quién fue ese jet? En bus no vinieron definitivamente. Y ellos dicen que los trajo un avión. ¿Un avión? ¿De quién? Contratado por Sergio Jaramillo, ¿no es cierto? Y después se fueron en helicóptero. ¿Helicóptero de quién o de quiénes? Los trasladaría la Cruz Roja otra vez, que está dedicada en Colombia, en lugar de atender a los niños que se mueren de sed, a trasladar bandidos de un sitio a otro. ¿Qué está haciendo la Cruz Roja Internacional? ¿Fue ella la que llevó esos bandidos al Conejo? ¿En helicóptero? ¿Y esos helicópteros de dónde salieron? ¿Y de dónde llegaron 300 guerrilleros, Montserrat, armados hasta los dientes? Había que ver los fusiles, las granadas, los elementos de campaña que tenían esos 300 guerrilleros. ¿Dónde estaban el ejército y la policía? Señor General Mejía, ¿dónde estaban? ¿Por qué no nos cuenta? ¿Por qué no nos cuenta? Lo que sabemos es que si el comandante del ejército fuera Sergio Mejía Henao, eso no hubiera ocurrido. De eso tenemos la absoluta certeza. Pero son otros tiempos y es otra gente. ¿Y la policía? Es que Fonseca, Montserrat, está a 10 minutos del Conejo. ¿Recibió orden la policía de no arrimarse al Conejo? Obvio, sí. Eso sí no se lo tienen que contar a nadie. Eso fue un despeje. Y entonces, ¿por qué la furia de la Calle? Porque lo pillaron. O sea, usted dice que eso es un show, es pura pantomima. Pero desde luego, lo de la Calle es pura pantomima, es pura fantochada, porque lo pillaron. Y eso, y lo iban a seguir haciendo, y entonces ahora lo harán con más cautela. Avión desde La Habana hasta Valledupar. Luego helicópteros hasta el Conejo. ¿Cuántos carros con placas venezolanas trajeron a los 300 guerrilleros? ¿De dónde emergieron? Del otro lado de la frontera.
con el Claro, para apoyo de ellos Maduro. sí. Para ellos sí, nunca pero- está cerrada la frontera, cierto. para ellos no, la frontera, pues Sí. ellos son los dueños de la frontera. Y entonces la furia de la calle simplemente es porque lo pillaron, lo pillaron. Y una persona cuando está haciendo algo indebido y la pilla, entonces reacciona de ese modo, con furia. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 19 de febrero del año 16, son las 6:28 de la mañana. La Procuraduría anunció que abrirá investigación al ministro de Minas y Energía. El caso tiene que ver con la empresa Conecta SAS, de propiedad de su esposa, Marcela Baena, que tiene contratos con el Estado por más de 5.000 millones de pesos. Cuando se contempla la posibilidad, si el Ministerio Público solicita la suspensión del funcionario para evitar que interfiera en el proceso por violación al régimen de inhabilidades. El ministro González fue dueño de Conecta y le vendió sus acciones a su esposa. Ingresó al gobierno como viceministro de Minas. La firma consultora es una de las contratistas del Fondo para la Paz que dirige María Inés Restrepo. En 2013 obtuvo sus primeros 2 contratos por 2.640 millones y en el 2015 por otros 2.600 millones. Los 3 contratos suman 5.248 millones de pesos para la elaboración y ejecución y análisis de encuestas y sondeos con la finalidad de conocer las opiniones de los colombianos. El pasado 19 de enero, la Procuraduría ordenó realizar una visita a la Secretaría de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, con el fin de revisar el expediente y se solicitaron las copias de la denuncia. Doctor Londoño, ¿cuándo renunciará González? Esa es la pregunta, pero él no puede renunciar porque como el contrato es con la presidencia de la República, entonces va a tener que renunciar el presidente también. Bueno, William, le quiero contar, aquí estamos ante una fotografía sencillamente dramática. Sí, señor. En Curumaní, Cesar, guerrilleros de las FARC asesinaron a 2 soldados y dejaron varios No heridos. puede ser esto. Claro. Son de los mismos que estuvieron allá ayer en... Pues uno no Nada, sabe pues, si pero esos son o la los misma que perra con distinta guasca, doctor. o los que estaban cubriendo la retaguardia. Claro. Entonces, Limpiando el terreno. 2 soldados y varios heridos, y son guerrilleros de las FARC. Esa es la paz de Santos. La paz de Santos la vimos ayer en el Conejo, para que se nos grabe bien en la memoria. Eso fue lo que se nos vino encima. Eso tiene un Sí. símbolo, doctor. Eso de ir al conejo, para los que sabemos interpretar cositas que usted nos enseña, conejo es conejo, ¿no? Conejo es conejo, eso puede ser una coincidencia. Ajá. Nos están poniendo Mamola. conejos a todos los colombianos, tratando de engañarnos, tratando de mentirnos. Esto es la entrega del país a las FARC. Les repetimos, Curumaní, Cesar. Guerrilleros de las FARC asesinaron a 2 soldados y dejaron varios heridos. Vamos a ver si de la calle se muestra igualmente feroz que como aparentemente estuvo comentando lo del conejo. Lo que se salió de las manos, porque lo pillaron, doctor de la calle, lo pillaron. Esa es la razón de su furiosa reacción. Ángela Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos los oyentes. Y bueno, está haciendo noticia en el mundo el encontronazo que tuvo el Papa Francisco con Donald Trump. Y es que el Papa Francisco cuestionó este jueves la fe cristiana del aspirante republicano a la presidencia de los Estados Unidos al ser preguntado sobre los planes del magnate para construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Y esto fue lo que dijo.
Una persona que solo piensa en la construcción de muros, donde quiera que se encuentren, y no en la construcción de puentes, no es cristiano. Esto no está en el Evangelio. Así lo dijo Francisco. Y aunque no lo dijo con nombre propio, es obvio que el Papa se refiere al polémico candidato republicano Donald Trump. Recordemos que este empresario neoyorquino apoya la deportación de casi 11 millones de inmigrantes indocumentados y hace unos meses aseguró que México envía violadores y criminales a los Estados Unidos. Y el Papa realizó estas declaraciones tras su visita a México cuando ya estaba en el avión que debía llevarle de regreso a Roma. Y también le preguntaron por quién debían votar los norteamericanos en estas próximas elecciones, a lo que contestó: no voy a involucrarme, solo digo que no es cristiano, se ha dicho esas cosas. Y bueno, él no se quería involucrar, pero se terminó involucrando tal vez un poco más de lo debido. Y Trump no tardó en responder al comentario del Papa sobre su fe, y dijo: es vergonzoso que un líder religioso esté cuestionando la fe de otra persona. Siento orgullo de ser cristiano, así dijo Trump durante un mitin en Carolina del Sur. Y esto ha generado bastante polémica. Recordemos que este Papa ha tenido posiciones bastante controversiales, ha guardado silencio en temas como los derechos humanos en Cuba, los problemas políticos y sociales en Venezuela, y ahora interviene un poco más de lo debido en la política norteamericana. Menudo lío el que se armó con esas declaraciones del Papa, y pues es que un Papa tiene que tener mucho cuidado. Juan Pablo II díjolo siempre lo que tenía que decir, pero supo decirlo. Un llamamiento a la unidad, un llamamiento a la construcción de puentes, un llamamiento a la generosidad del mundo, le hubiera venido muy bien. Decir que no es cristiano levantar ese tipo de muros que propone levantar Trump, que eso no es cristiano, que lo que es cristiano es tender puentes, eso crea unos problemas que tal vez el mundo no necesite ahora. El Papa Francisco es muy sincero, es muy espontáneo, pero tiene que ser cuidadoso, me parece a uno, ¿no? Sobre todo cuando venía de Cuba, de guardar absoluto silencio sobre las violaciones de derechos humanos que sufren los cubanos todos los días. Un pueblo tiranizado, un pueblo esclavizado, un pueblo donde no se puede hablar, donde no se puede fundar un partido político, ni un medio de comunicación, porque a la gente la meten a unas cárceles de oprobio. Allá guarda silencio el Papa. ¿Dónde viene a hablar? Es en México, en presencia de los Estados Unidos, para crear menudo problema político el que ha creado el Papa Francisco. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues menudo problema el que también se está creando en Colombia frente a la seguridad jurídica en muchos sectores. Hablemos particularmente del sector de hidrocarburos, el sector petrolero, que está enfrentando una cascada de procesos que están buscando frenar la exploración y la explotación. En estos momentos, además de tanta crisis para el sector, pues tienen que empezar a enfrentar desde diferentes compañías petroleras, Ecopetrol entre ellas, pues esta cascada de tutelas que buscan frenar sus operaciones. El argumento principal es el tema de la consulta previa, un tema del que hemos hablado ampliamente aquí en La Hora de la Verdad, que golpea de nuevo no solamente a este sector, sino a muchos otros. El sector minero también se ve afectado, pero inclusive, doctor Londoño, el sector turístico también se ve en crisis a veces con este tema de las consultas previas. ¿Y qué es lo que está pasando? Que bueno, las compañías adelantan las consultas previas antes de iniciar sus operaciones, según se lo certifica el Ministerio del Interior con las comunidades que corresponde, y lo que pasa después es que aparecen otras comunidades, nuevas comunidades que no fueron tenidas en cuenta supuestamente en las consultas previas, y esto lo que hace es abrir un boquete para una ola de tutelas, incluso como lo titula el diario El Tiempo el día de hoy, la ola de tutelas que está golpeando al negocio petrolero, pero insistimos, no solamente es al negocio petrolero, sino a muchos sectores de la economía colombiana.
Aquí la pregunta de fondo, doctor Londoño, es ¿en dónde queda la seguridad jurídica? Estas compañías están haciendo gigantescas inversiones para explorar, para explotar hidrocarburos, están cumpliendo con los requisitos, están atendiendo las consultas previas como corresponde y después tienen que verse enfrentados a un poco de comunidades de las cuales pues no conocían, no estaban certificadas, y se abre esta posibilidad con las tutelas que tienen en jaque a muchas compañías en el país. Y la pregunta que queda, ¿quién quiere invertir en Colombia con este panorama? ¿Dónde está la obligación de las consultas previas? Es que para construir una carretera de 300 kilómetros hay que consultarle a todos los vecinos de la vía. Y entonces, si algún vecino dice, yo no acepto, por aquí no pasa la carretera, entonces no hay carretera. ¿Se acabó en Colombia la posibilidad del desarrollo económico? ¿Prevalece el interés de 20, de 50, de 200 miembros de una supuesta comunidad sobre el interés de 47 millones de colombianos para tener una obra que los beneficie a todos? A ver, ¿esto cómo es? ¿De dónde sale la obligación de la tal consulta previa? Se lo inventó la Corte Constitucional, que da un golpe de Estado todos los días. De manera pues que la industria petrolera, que no tiene necesidad de muchas circunstancias adversas artificiales, no tiene necesidad de eso. Ahora enfrenta el tema de las consultas previas. Entonces se va a instalar en un determinado sitio con gigantescas inversiones, pide los permisos ambientales, que harto se le demoran, pide los permisos del Estado, los obtiene, desarrolla su tarea, invierte millones de dólares. Le faltó una consulta previa con una comunidad indígena, negra, blanca, amarilla, de cualquier color. Vuelva a empezar. Usted necesita esa consulta previa. Y obviamente, si se tiene que hacer la consulta, es porque de la consulta tiene que salir humo blanco, es decir, una respuesta positiva. Y si la gente dice que no, entonces no hay desarrollo petrolero, no hay desarrollo minero, no hay carreteras, no se puede construir un puerto. Colombia en manos de la consulta previa. Pero se da cuenta de la magnitud que tiene este problema. Y que afecta a muchos sectores, doctor Londoño, muchísimos. No, es que se lo digo, el sector de turismo también es uno de los pero que claro, afectado en un desarrollo hotelero a consulta previa primero. Como está pasando, es que está pasando. En Cartagena con el Hotel Las Américas, entonces ahora el problema es que no le hicieron consulta previa a unos negros que viven a harta distancia del Hotel Las Américas. No, pero consulta previa. En Providencia, con el spa que construyó el mismo gobierno, doctor Londoño, se los bloquearon con una tutela. Muy bien, en eso estamos pues, este país a la deriva.